proyecto de ley enviado por el órgano electoral que permitía la participación de estas más de 40 agrupaciones políticas. Y esa es mi primera pregunta que le hago al vocal del Tribunal Supremo Electoral, Tawichi Quispe. A tiempo de saludarlo, vocal, ¿es cierto que en el Senado se cambió el proyecto de ley que envió el órgano electoral y con esto se restringió la participación de más de 40, otros dicen 50 agrupaciones en el país? Buenos días, vocal. Sí, muy buenos días, mi hermano Diego. Sí, muy buenos días. A ver, vayamos por partes, ¿sí? Siempre es bueno ir por partes para explicar. Hay que recordar que el año 2021, en las elecciones subnacionales para ese año, se emitió una ley transitoria, ¿sí? La ley de elecciones subnacionales como ahora, igualito, mediante la ley 1353, ¿sí? Esta ley 1353 del año 2020, fechado de 7 de diciembre del 2020 para las elecciones subnacionales 2021, ¿sí? Permite la participación de los partidos políticos, ¿sí? Aún así, si hubieran obtenido su personería un día antes de la convocatoria, ¿sí? Bajo un principio de pluralidad, de amplitud, ¿sí? Un principio de transparencia. Eso ocurrió el año 2020, ¿sí? Sí, correcto. Ojo, un dato más, quiero señalar, por ejemplo, el partido Creemos, para una elección subnacional de ese año, ¿sí? De elección subnacional 2021, se benefició también de esa ley transitoria el partido Creemos, ¿sí? Mediante la resolución 09/2020. Obtuvieron su personería, Creemos, obtuvo su personería el 5 de diciembre del 2020, ¿sí? Entonces, actuamos como órgano electoral en esta amplitud, ¿sí? Y ahora hay que recordar que en esta nueva elección subnacional, ¿sí? Nosotros, bajo el mismo espíritu, lo tengo acá, ¿sí? Enviamos el 9 de octubre, ¿sí? De este año, en la elección subnacional, recordar, debería haber empezado ya el 15 de octubre, estamos atrasados, enviamos este proyecto de ley, un proyecto de ley aprobado por sala plena, que recoge el mismo espíritu del año 2021, ¿sí? Este proyecto permite la participación de los partidos nuevos, ¿sí? Aún así, hayan obtenido un día antes de la convocatoria su personería jurídica. Es decir, estamos actuando bajo el mismo esquema, bajo el mismo parámetro, ¿sí? Ahora entendemos que en la Asamblea Legislativa hay un debate en el sentido de que ahí ahora se está manejando un proyecto de ley donde se estaría excluyendo a todos los partidos políticos que no hayan obtenido su personería al menos 90 días antes de la convocatoria. Personalmente, mi estimado Diego, para mí eso es antidemocrático. O sea, estamos hablando de partidos políticos nuevos que tienen militancia. Hay que recordar que según nuestra Constitución es un derecho el de ser elegido, ¿no? El de ser elegido. Pero estos partidos nuevos tienen militancia. Vocal, no sé si me escucha. Estos partidos políticos ¿escucha el vocal inclusive o no? podría generar una consecuencia negativa que podrían interponer acciones judiciales. Estimado Diego. Sí, vocal, pero ¿acaso esta ley no se ampara en la Ley de Organizaciones Políticas? Entonces, ¿la Ley de Organizaciones Políticas es antidemocrática? Estimado Diego, quiero señalar lo siguiente. Por jurisprudencia, el año 2020 se permitió la participación de los partidos políticos, ¿sí?, que hubieran obtenido su personería jurídica aún así un día antes de la convocatoria. Por eso estoy señalando, he partido esta entrevista con esa jurisprudencia del año 2021, mediante la ley 1353, ¿sí?
No ha habido problema, muchos partidos se han beneficiado, entre ellos, repito y recalco, creemos se benefició de esa ley transitoria. Vocal, Quiero recordar, vocal, igual, quisiera... en las elecciones presidenciales, hermano Diego, pues, participaron partidos nuevos, como fue Morena y Sumate. pero que Y cumplieron voy a con los agregar un plazos, ¿o datito no? más. En esta elección, pasada elección, hay dos partidos, UCS y ADN, que no lograron el 3%. Igual van a participar, hermano Diego, en esta elección subnacional. ¿Por qué? Porque estos UCS y ADN interpusieron un ardid, no sé, una estrategia jurídica o chicana, lo que fuere, y gracias a esa acción se promovió ahora al Tribunal Constitucional, y hasta que no ingrese en el fondo el TCP, UCS y ADN, a pesar de haber logrado menos del 3%, van a poder participar en estas elecciones subnacionales. Y bueno, ahora, a ver si hay repito respuesta otra vez, tan pronta bajo el mismo molde, bajo la No me misma escucha el vocal. calca del año 2021, hemos presentado un proyecto de ley, está el pasado 9 de octubre, donde se permite la participación de los partidos políticos nuevos, es decir, Sí. que han inclusive obtenido un día antes de la convocatoria su personería jurídica. Eso nos queda claro, vocal. No sé si realmente no me escucha, porque si no se complica mucho la entrevista, en el sentido de que quiero hacerle una repregunta y parece que no me está escuchando. Vamos a intentar solucionar aquel problema técnico. Vocal, hoy se debe aprobar, según el Tribunal Supremo Electoral, se debe promulgar esta ley de convocatoria, si no está en riesgo la fecha. Hablábamos con el jefe de bancada de la Alianza Libre esta mañana y nos decía lo siguiente, lo invito a que escuchemos. Y vienen a decirnos con el discurso de que se van a aprobar. Mentira, no se van a prorrogar. Si la aprobamos, la promulgamos pasado mañana, no se van a prorrogar. Modificamos el calendario electoral para la segunda vuelta, en vez de que sea 3 semanas, le hacemos los reajustes para que sea 1 semana o 2 semanas, ¿no? Entonces, acá el tema es esa imposición que quieren hacer ellos, ¿no? Y que quieren coartar el derecho a más de 50 agrupaciones políticas, a más de 50 liderazgos emergentes, ¿no? En gobernaciones, municipios, en asambleas legislativas departamentales como en concejalías municipales. Ese es el tema. Y el miedo que tienen de que Libre no pueda participar en las subnacionales. Vocal, decía el jefe de bancada, si se aprueba de acá a 2 o 3 días, se acorta el plazo, que no sean 3 semanas para la segunda vuelta, sino 1 o 2. Técnicamente, ¿se puede o no, vocal? Hermano, con todo respeto, hermano Diego, no sé de dónde saca usted que hoy es el plazo fatal. No sé de dónde saca. Bueno, pues yo lo hago también como una autorréplica. Lo que pasa es que en Bolivia se hacen las elecciones cada domingo, por nuestra costumbre. Hacemos elecciones los domingos, ¿sí? Y la ley, hay una regla que dice que la convocatoria debe realizarse al menos, repito, 120 días antes del día de la elección. En nuestro proyecto de calendario, fatal yo lo llamo, ¿sí? Estaba previsto que se lo haga el domingo 15 de marzo del 2026. Si usted le mete pluma, domingo 15 de marzo del 2026, 120 días atrás, por nuestra ley, artículo 94 de la ley 026, nos lleva al sábado 15 de noviembre. Es decir, hemos dejado pasar, deberíamos haber convocado el 15 de noviembre para tener elecciones el domingo 15 de marzo del 2026. Como no aprobamos el sábado, pasamos esa línea roja, ahora tenemos toda esta semana, ¿sí?, para aprobar el proyecto de ley. Obviamente ya tenemos un calendario colapsado, ya está, ¿no?, al borde del precipicio, y nuestra elección será el próximo domingo 22 de marzo, ¿sí? Es decir, el debate por las horas que son críticas debería aprobarse hoy, ¿sí? Mañana puede aprobarse,
pero igual seguirá siendo la elección el domingo 22 de marzo. Pueden darse un tiempito más, hasta el viernes 21, mañana pasado. Seguirá siendo el 22 de marzo, porque en Bolivia se hacen elecciones los domingos. Si dejamos pasar el sábado, por la ley, por los 120 días, vamos a recorrer la elección subnacional, jornada electoral, para el domingo 29 de marzo. Entonces, esa es la regla, estimado Diego. Entonces, y a todo esto, es una postura muy personal. Debería la Asamblea Legislativa permitir, ¿sí?, la participación de los partidos nuevos, ¿sí? Solamente redactando lo siguiente, que diga que se deja inaplicable para esta elección, con carácter excepcional para esta elección 2026, ¿sí?, subnacional, el artículo 13, parágrafo 3, tal cual estaba escrito en nuestro proyecto de ley. Con eso se salva y se permite la participación de los partidos nuevos que hayan obtenido su personería, aún así, un día antes de la convocatoria, y con esto reencauzamos nuestro proyecto de ley de elecciones subnacionales. Vocal, le respondo a la consulta que me hacía. Tomo las declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro, que indicó que el proyecto, en una entrevista que le hicieron ayer, será aprobado, en todo caso esta entrevista se le hicieron anteayer, porque dijo será aprobado mañana, por ayer, martes, y que se respetarán los plazos establecidos por el TCE, que definió que la convocatoria debe realizarse el 19 de noviembre. No es una fecha que yo me he inventado, probablemente alguno de los vocales haya asegurado aquello y eso lo tomó el presidente de diputados. Pero lo que usted nos dice nos tranquiliza un poco más. Faltan 123 días para el domingo 22 de marzo, por lo tanto, dentro de los 3 próximos días debería aprobarse o en todo caso promulgarse esta convocatoria. Está en cuarto intermedio la comisión, así que veremos finalmente qué ocurre, pero con esto que usted aseguraba, ya el calendario colapsado, ¿cuáles son las fechas? 22 de marzo sería la elección, ¿y cuántas semanas después la segunda vuelta? Mire, gracias por la pregunta, mi estimado Diego, ¿sí? Tenemos un calendario electoral colapsado que está al borde del precipicio. Por lo siguiente, deberíamos tener en sentido estricto el domingo 26 de abril la posible hipotética segunda vuelta para alguna gobernación. Hay que recordar que para el caso de las alcaldías se gana con la diferencia inclusive de un voto, y ya tenemos un alcalde electo, ganador. Pero no ocurre lo mismo para el caso de los gobernadores. Los gobernadores tienen las mismas reglas que una elección presidencial, tienen que lograr el 50% más uno o lograr el 40% de los votos válidos con una diferencia del segundo de más del 10%. Y con eso ya tendríamos gobernador electo. Si no se cumplen estas condiciones, hay segunda vuelta. Y esa segunda vuelta hipotética probable debería ocurrir, repito, el domingo 26 de abril, ¿sí?, teniendo como elección primera vuelta el domingo 22 de marzo. Pero hay que recordar que podría haber una repetición en alguna mesa electoral, y la ley dice que se repita esa mesa electoral el segundo domingo después del día de la elección. Es decir, nos llevaría al domingo 10 de mayo. Y hay que recordar que el mandato de las actuales autoridades subnacionales, que son 4.962, termina su mandato el próximo domingo 3 de mayo del 2026, es decir, estaríamos fuera. Es decir, estamos ante esto, pues digo, colapsado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos obligan a esto, y obviamente ahí tiene que acompañar la Asamblea con igual modificar plazos establecidos en la ley. Nos obliga ahora que la segunda vuelta sea el domingo 19 de abril, ¿sí? Entonces sería el domingo 19 de abril. Ojo, aquí hay otra problemática en plazos. La ley dice que el sorteo de jurados debe realizarse con una anticipación de más de 30 días
respecto al día de la elección. Si vamos a tener domingo 19, diré domingo 22 de marzo, jornada electoral, primera vuelta, póngale pluma cuántos días son el 19 de abril, menos de 30 días. Estaríamos otra vez irrumpiendo, violando un plazo de 30 días de anticipación para sortear jurados para el proceso electoral. Y otra vez la Asamblea ahora tiene que modificar ese plazo, tendrá que decir que el sorteo se hará pues en menos de 30 días. Entonces, estamos en esta situación, estimado Diego, ¿sí? Entonces, a su pregunta, estamos preveyendo que el domingo 19 de abril sea la segunda vuelta y una hipotética repetición de alguna mesa electoral será el domingo 26 de abril y así vamos a llegar, así pero ya colapsado, al domingo 3 de mayo, fecha en que debe darse la transición con las nuevas autoridades subnacionales. O sea, realmente, vocal, por donde uno vea, está complicadísimo el calendario. Donde uno mueva una fecha, complica la otra, complica el otro paso y bueno, ¿a qué momento hemos llegado, vocal? Afortunadamente para usted y sus colegas no estarán a cargo de aquel operativo que será muy importante porque ya usted adelantaba más de 4.000 autoridades y claro, tiene otro tipo de complejidades estas elecciones subnacionales. Digo afortunadamente porque en teoría el mandato de ustedes termina el 19 de diciembre, o en la práctica en todo caso, pero la Asamblea, no sé si va a alcanzar, llega a los 2/3 y nombrar a sus sucesores. Será, me imagino, la siguiente tarea de esta Asamblea. Vocal, siempre un placer conversar con usted y bueno, veremos si sale humo blanco hoy, mañana y si pueden permitirle al Tribunal Supremo Electoral hacer su trabajo. Sí, estamos en unas horas críticas, esperamos que pronto puedan aprobar ese proyecto de elecciones subnacionales 2026 y desde ese momento nos dan luz verde y el órgano electoral va a poder, sí, inmediatamente vamos a estar, ojo, estamos esperando ansiosamente ese proyecto de ley aprobado y luego levantamos la bandera, sí, para convocar elecciones subnacionales, para luego también aprobar nuestro calendario electoral ya colapsado y de esa manera ya pues nos embarcamos en este trajín de las elecciones subnacionales 2026.